Dime qué harías si fueras un criminal muy temido por las otras bandas y que te reconocieran como el dragón inmortal, el tipo que derrotó a 10 bandas en una sola noche únicamente usando sus manos, pero un día desapareces y te vuelves amo de casa con una esposa muy hermosa, pues eso fue lo que le pasó a nuestro prota Tatsu. Sea bienvenido, yo soy Deviltan y me vale que se acomoden porque les traigo Goku Chufudo o de Yakuza amo de casa. Para los panas, resumen en 10 minutos, más o menos. La historia gira en torno a Tatsu, una yakuza que por casualidades de la vida termina con el mismo tatuaje del Joker y una mirada más fría e intimidante que la de tu padre cuando le dices que quieres abandonar los estudios para ser un youtuber. A pesar que tiene una pinta muy intimidante ya que antes era un yakuza, ahora es un adicto a tomarle fotos a la comida y subirlas a Instagram. Además, ¿qué esperas para seguirme en Instagram? Aparezco como Luis Camargo YT. Tatsu irá a llevarle la comida a su esposa ya que lo dejó, pero de camino lo detiene la policía. Esto lo reconocen como el dragón inmortal. Básicamente Tatsu es el legendario yakuza que destrozó a 10 bandas enemigas en tan solo una noche, solamente él solo y sus puños. Este le termina dando un cupón al policía y se va. Luego un vendedor ambulante intentará venderle un cuchillo, como todos no recibirá un no como respuesta. Así Tatsu lo termina probando, un cuchillazo por aquí, un cuchillazo por allá y hace esta delicia. Con lo que este tipo termina teniendo un orgasmo por el exquisito sabor de la comida. Luego nos encontramos con Masa, que está menos golpeado que el Midoriya. Este le preguntará a Tatsu por qué dejó de ser yakuza. Este lo llevará a un curso de cocina, aquí le dirá: ya me retiré de todo eso, ahora soy un amo de casa y proteger mi familia a mi manera, no puedes proteger algo valioso para ti con violencia. Pero Masa se enoja y le tira el plato, con lo que Tatsu lo manda a hablar con un solo golpe. Así le termina dando una putiza. Luego por accidente chocará contra este carro, pero estos comenzarán a seguirlo ya que lo quieren matar, pero Tatsu lo llevará al supermercado para que lo ayuden a obtener cosas con descuento, pero lastimosamente no tiene nada de lo que quería y los termina regañando. Este tipo le termina apuntando con su arma a Tatsu, pero este se lo quitará y le pondrá unos guantes solo porque afuera del supermercado está haciendo frío. Miko, la esposa de Tatsu, es una diseñadora profesional, además que también es una otaku culiao, así que Tatsu le comprará una figura de anime para su cumpleaños y además, como el vendedor hablaba demasiado, le pega una cachetada y así le termina preparando una fiesta al estilo yakuza, pero lastimosamente esta figura ella ya lo tenía, así que Tatsu intentará pagar la multa al estilo yakuza, que es cortarse un dedo. Lo bueno es que Miko lo detiene, lo malo es que sale volando por la ventana. Al otro día Tatsu peleará con esta aspiradora ya que es el nuevo y Tatsu es un profesional de la limpieza, pero de repente la aspiradora succiona la cola del gato haciendo un desastre. Luego esta tipa le pedirá a Tatsu que si puede cuidar de su hijo Ryota. Mamá, no me dejes aquí, este tipo parece que me quiere meter por partes. Pero Tatsu le termina dando una galleta, con lo que este se tranquiliza. Mientras este jugaba con una figura, se tropieza y cae rompiendo la figura, así lo terminan enterrando en el patio, pero justo llega Miku. Por otro lado, más entrará una pelea, pero antes buscará en Google cómo pelear con muchas personas, pero estos no lo dejan. Para su suerte está pasando Tatsu y le pide ayuda, pero este le dice: te metiste tú solo en esta pelea, entonces salte tú solo de la pelea. Con lo que estos tipos se retirarán al saber que él es Tatsu, el dragón inmortal, con lo que Masa los provocará otra vez, por lo que este tipo atacará a Tatsu. Cuando este lo iba a apuñalar, Tatsu usa un libro para protegerse del cuchillo, con lo que ellos salen corriendo. Así Masa termina descubriendo que el camino del yakuza y el camino del amo de casa están en la misma cara de la moneda, por lo que le pedirá a Tatsu que le enseñe todo. Así terminan construyendo esta silla y, como todo amo de casa, ir a un lugar para ejercitarse y aprovechar que están dando clases gratis. Pero este sin querer termina entrando al vestidor de chicas, por lo que este les pide que lo aten, lo entierren en una montaña o lo arrojen en el mar, como ellas prefieran. Aún no se le quita los yakuza. Luego irán al centro comercial para comprar víveres. Oye, tú, ¿dónde está el polvo blanco? Aquí no vendemos eso, señor. Perdone, él se refiere a la harina. Miko quiere comprar una gaseosa, unas figuras y algunos videojuegos, pero Tatsu no la deja. Casi siempre es al revés. Tatsu se preguntará por qué la gente le tiene miedo. Miku le dice que es por su manera de vestir, ya que puede ser muy intimidante. Yo diría eso y que cambie su actitud. Así, aprovechando que están en el centro comercial, irán a comprar nueva ropa, aunque todo se le ve igual. Pero este se termina comprando un delantal de Policure, el anime que le encanta a Miku. Mientras Tatsu y Masa iban de compras, se encontraron con Torajiro, el tigre de acero, el violento yakuza que se decía era el único rival del dragón inmortal. Este, sin pensarlo dos veces, ataca a Tatsu, ya que este acabó con todo su clan de yakuza. Así comenzará la pelea entre los dos legendarios yakuza. Así terminan haciendo una banana split y una
jalea real, les tomarán fotos y las subirán a Instagram, con lo que Tatsu gana recibiendo un me gusta. Torajiro pierde ya que no recibió ningún me gusta. Esta pelea fue épica. Luego Tatsu y Miko irán a buscar un auto para comprar, con lo que este le gustará. Tatsu pensando que este tipo podría ser un yakuza y estos otros, como este viejo podría tener una bazooka. Ahora piensa que todo el mundo lo quiere matar por ser el dragón inmortal. En la casa de Masa, Tatsu se reenoja ya que iba a poner a lavar la ropa blanca y la de color juntas, además que también se pondrá a quitar las manchas de la ropa. Necesito a alguien así para que esté bien limpia mi casa. Miko se quejará ya que Tatsu tiene muchas cosas, así que este irá a vender algunas de sus cosas al mercado. Aquí se encontrará con estos tipos que intentarán causar problemas, por lo que el tipo de morado lo reconoce y le da miedo. Los otros se hacen los rudos ya que no conocen al dragón inmortal. Bueno, el tipo de morado se termina desmayando por el miedo. La policía está espiando a Tatsu ya que ellos creen que está cultivando plantas sospechosas, así lo perseguirán por un rato. Estos ven que le entrega la merca a alguien más que podría ser un posible traficante, así verán que entrarán en una cafetería que está cerrada, así que entrarán para capturarlo. Pero resulta que era una simple fiesta de cumpleaños. Lo que le había dado a Masa era solamente albahaca y lo que estaba dentro del maletín era popurio aromático, que son pétalos conservados en sal. Aquí el señor policía aprendió a no juzgar a alguien por su aspecto. ¿Recuerdan el tipo de morado? Resulta que este empezó a entrenar muy duro para así poder enfrentarse al dragón inmortal. Así lo encontrará, pero este se desmayó otra vez. Lo que pasa es que él no puede con tanta facha. Mientras practicaban voleibol, Tatsu recibe un pelotazo en toda la cara. Resulta que un equipo reservó toda la cancha y quiere practicar con ellos. Resulta que el equipo con el que van a practicar son yakuzas, así comienza el juego. Un balonazo por aquí, un balonazo por allá y el equipo de Tatsu termina perdiendo. Tatsu estará reuniendo algunos sellos para poder jugar a la lotería, ya que en el primer premio ganas un viaje a Hawái, en el segundo lugar ganas una televisión 4K y en el tercer premio ganas una aspiradora, que es lo que quiere Tatsu, pero pierde y gana el quinto premio, que es un peluche. Además que Tatsu le dice al viejo: los padres de Miku van de visita, con lo que Tatsu y el padre de Miku irán a jugar a las atrapadas. Tatsu irá a una fiesta comunitaria de Navidad para los niños y él se disfrazará de Santa Claus. Este les llevó una deliciosa comida. Tatsu trabajará en una cafetería a medio tiempo ya que necesita dinero. Miren este latte adornado que hizo Tatsu, qué lindo, un gatito. Bueno, así le terminan pagando el día, por lo que ya podrá comprarle un regalo a Miku para que se pueda relajar. En el supermercado se encontrará con Tori, la matriarca de la familia Tori, una ex enemiga de cuando Tatsu era yakuza. Además que está en la misma situación, ya que la familia de ella se disolvió. Ahora trabaja en el supermercado. Así llega el día del cumpleaños de Tatsu, por lo que Masa irá a su casa, pero se encontrará con Miko ya que está preparando una fiesta. Por cierto, eso estuvo muy cerca, casi me le deja un hueco en la cabeza. Así comenzarán a preparar todo, pero terminan haciendo un desastre. Aquí llega Tatsu y acomoda todo. Está mucho mejor así. Un día en el parque, Tatsu se encontrará con su jefe. Así hablarán un rato. Tatsu le pondrá una camisa que le hizo el perrito, por lo que se pondrán a tomarse fotos y subirlas a Instagram. Estas señoras ven que el perro está un poco flaco, por lo que Tatsu sabe que necesita, pero no tiene las herramientas necesarias. Pero por casualidad de la vida, estas señoras tienen ingredientes y una estufa. Esto es muy conveniente. Así le termina haciendo un arroz con pollo especial para perros, para que así le dé apetito. Resulta que el jefe le iba a decir que alguien con mayor rango en la organización quiere reclutar a Tatsu, pero no le dice, ya que la obra pertenece a otro lugar. Cuando Tatsu hacía las compras en el supermercado, de la nada aparece Miko, y es que algo muy grave está pasando. Es que Policuri está haciendo un show en directo y está perdiendo contra esta cosa, así que Tatsu subirá al escenario a ayudar a las Policure. Por los que ayudan podrán tomarse fotos y Miku quiere tomarse una foto con ellos, pero no puede subirse al escenario. Puta, pensé que iba a pelear, pero no fue así, solo hizo una ceremonia de reconciliación. Masa recibirá un microondas de un amigo, por lo que Tatsu aprovechará para hacer pan, pero Masa se tropieza con el cable y cae el microondas, con lo que este muere, así que usarán la arrocera. Después de 2 horas ya está listo el pan. Al parecer algo se está quemando en la casa de al lado, así que Tatsu entrará a la fuerza, pero solo era Bot, que estaba intentando hacer una parrilla, como lo solía hacer su padre en su país, por lo que irán afuera y Tatsu le enseñará cómo hacerla. Pero aquí llega la policía. Tatsu los retendrá para que Bot se deshaga de la carne. No sabía que una parrilla fuera ilegal. Luego Miku y Tatsu irán a pasar un rato divertido en una granja, pero desafortunadamente comienza a llover, por lo que se irán a casa. Así llega el día más esperado, el día de la playa. Pasará un día espectacular hasta que Tatsu recibe un balonazo en la cara, que hasta le reinicia el Windows. Pero Miku se reenoja y le dice que si no es un hombre
por lo que van a jugar voleibol contra ellos otra vez, así terminan ganando. Además estaría chido que me cargaran así. Aquí nos muestran una escena de Tatsu siendo profesor de economía doméstica. La verdad no sé cómo llegó a ser profesor, así que esto los pondrá a dibujar algo que les guste. Como Torajiro no tienes buenas ventas últimamente, irá con Tatsu para que le enseñe a hacer tapioca. Así van con el informante de Tatsu para que le digan dónde está el mejor polvo blanco, que es harina. Así terminan haciendo té de tapioca, aunque cuando lo promocionan no funciona. ¿Por qué será, En la noche se pondrá a hacer un libro de imágenes para así al otro día contar unas historias con imágenes a unos niños. Creo que la historia estaba un poco rara, solo miren la cara de esta señora. Al final las empleadas intervienen. Luego ayudará a este chico con sus tareas que le dejaron en las vacaciones. En la última tarea debe hacer alguna investigación o construir algo, por lo que Tatsu, en vez de hacer un portapapeles, cambia por completo a la habitación. No sé por qué, esto ya no me sorprende. Así termina siendo un tipo de jabón para que lo pueda llevar a la escuela, pero este se demora un mes en estar listo y el último día de vacaciones es hoy. Tatsu estará hablando con unas señoras, pero por unos malentendidos ellas creen que Miku es malvada, aunque en realidad él estaba hablando sobre cuando era yakuza, y ellas termina pensando que ellos son una pareja de criminales. Las señoras le dicen que si tiene algún tipo de problemas pueden contar con ella. Casi siempre es al revés. Un día mientras compraba se encontrará con Goda, un ex yakuza y ex miembro de una familia que Tatsu derrotó, por lo que pelearán en una batalla de rap. Después de haber desanimado a Goda por traer ropa rara, irán a rapear contra el carnicero, que este le pega un buen putazo a Tatsu, y a Goda ni se lo imaginen ya que este se disculpó antes que pasara algo. Tatsu se quedará solo ya que Miku irá a un viaje de negocios y no volverá en un día. Lo que para nosotros sería un día de jugar videojuegos, para él es hacer los quehaceres pero de una manera diferente. Esto para él es relajarse. Pero por suerte llega Masa y se pone a jugar videojuegos entre otros juegos. Eso es lo que debió de hacer desde el principio, pero Tatsu intentará irse para hacer los quehaceres, por lo que Masa no lo dejará ya que Tatsu prometió relajarse. Esto debió ser muy aterrador para Tatsu. Así llega Halloween y Miko quiere participar en un concurso de disfraces, ya que el primer premio es un viaje a las aguas termales, el segundo premio es un año de arroz gratis. Me tientas, hagámoslo. La mayoría de los participantes son ex miembros de la Yakuza y todos quieren el segundo lugar, un año de arroz gratis. La verdad es que no está nada mal. Así pasarán los concursantes. Al fin llega el turno de Tatsu y Miku. Estos se disfrazarán de calabaza y de espectáculo harán unas galletas horneadas. Esta niña fue la ganadora. Estos irán a un buffet. Como Tatsu no sabía qué elegir, termina tomando todo esto, se ve delicioso. Así irá por un postre, pero termina compitiendo con Torajiro, pero estas tipas los empujan y se llevan todo. Decepcionado regresa a su mesa sin nada, y por suerte Miku le trajo un poco antes de que se acabara. Un día llegan los suegros de Tatsu, por lo que el señor hará un estofado, pero este cocina igual que Miku. Metes un dedo ahí sin querer y ni cuenta te das que ya no tienes dedos. Así Tatsu y su suegra tratarán de evitar que ellos sigan cocinando. Al parecer a Tatsu le va a dar un resfriado, por lo que tomará varias cosas para evitarlo, pero es en vano ya que luego empeora y así se desmaya. Por suerte Miku llega y lo cuida, además que le da esta cosa hecha con todas las verduras que había en la nevera para que se mejore. Oremos por él, espero y no le pase nada. What? Resulta que sí le sirvió. Así llega Año Nuevo y Masa está en la ruina, por lo que irá con Tatsu para que le dé el regalo de Año Nuevo en efectivo, pero no se lo da. En vez de eso le dará comida e irán a jugar. Además que Tatsu le da un regalo en efectivo a este chico. Masa es inmaduro, que berrinche hace porque no le dieron dinero. En el distrito comercial hay una feria del saque, por lo que irán a beber, así se terminan emborrachando todos a excepción de Masa, pero aquí conocemos a la que se ríe de todo, el que llora por todo, el dormilón y el que los acaba cuidando. En la clase de cocina aprenderán a cómo hacer un pastel de chocolate, pero también entrará este tipo que estará haciendo todo mal, por lo que Tatsu le dice que tiene que hacerlo desde el corazón para que le quede súper bien. Así termina haciendo este pastel y se lo da a su jefe, que por cierto es la primera vez que le dan un chocolate de San Valentín. Miko tiene una amiga que ha tenido problemas en administrar el dinero que ganan, por lo que ella trabaja a Tatsu ya que él es un ¡Son expertos! Bob! en esto de ser amo de casa. Así le enseñará dónde venden las cosas más baratas y otros trucos. Cuando Miko iba al trabajo, algo impacta contra ella. Este resulta ser un perro volador. Este le pide ayuda a Miko de que lo ayude a proteger el mundo para que no caiga en las manos de la mafia. Pero aquí llega el cabecilla de la mafia, por lo que Miko se transformará para pelear contra el enemigo, pero todo resulta ser un simple sueño. Ha salido un DVD especial limitado del anime Policure. Lo malo es que ese día Miko estará trabajando
buscando, por lo que le pedirá a Tatsu que lo busque por ella. Así de camino a la tienda comprará unas cosas y se distraerá olvidando el código secreto que tenía que decir en la tienda para obtener el DVD. Él se parece a mí cuando me mandan a comprar a la tienda, se me olvida todo y termino comprando otra cosa. Así Tatsu dirá cosas al azar, pero este gordo otaku culiao lo ayuda y también le dice que en otra tienda si dos personas dicen el código recibirán una tarjeta super rara de Policure. Así irán a la otra tienda y hacen algo parecido como la fusión de Goku y Vegeta, pero lastimosamente la tarjeta se había acabado. F en el chat por el gordito se desmayó porque se habían agotado las tarjetas, sé lo que se siente eso. El jefe de Tatsu le pedirá que lo ayude a pensar en un nuevo plato para su cafetería, por lo que Tatsu lo lleva a un lugar y pedirán comida. Así termina siendo un emparedado de pollo marinado en limón y miel, se ve delicioso y quiero probarlo, esa reacción lo dice todo. Además también hace una nueva bebida, cuando Tatsu prueba el emparedado, este le hace recordar el pasado de cuando conoció a Miku. Al parecer Masa tiene caries, por lo que Tatsu lo llevará al dentista, pero este se agarra a un poste aunque es inútil. Este vato a veces se comporta como un niño, parece que Tatsu también tiene caries. Después de ver una película de terror, Tatsu no podrá dormir, intentará contar pero es en vano, así tomará leche caliente pero no le da sueño, por lo que termina cocinando. Me gustaría cocinar así. Al fin le empieza a dar sueño, pero escucha un ruido y se levanta, el gato le espantó el sueño. Y eso fue todo, y realmente me gustaría cocinar como él, aunque si lo intentara lo más probable es que terminara sin dedos. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció el resumen. Además no olvides utilizar mi código LuisCamargoYT en la tienda de Fortnite, ya que me ayudarías mucho con eso. Espero que te haya encantado este video. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Make your eyes roll out, kiss me all around, baby.